Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a una nueva video reseña de un juego de rol. En este caso estamos hablando de un juego de rol centrado en una película que fue bastante popular en la década de los 90, como es Acción Mutante, y que nos llegó este juego de rol de la mano de la editorial. Creo que recordar que es No Solo Rol, correcto, No Solo Rol. Vamos a reseñar un poquito este Acción Mutante. Voy a hablaros un poquito del juego. Voy a hablaros un poquito de su mecánica principal, de sus reglas, de su ambientación, en este pequeño vídeo de la sala del maestre. Así que bienvenidos, poneros cómodos, que vamos a hablar de Acción Mutante. Un juego que vamos a empezar pues ya desde el principio un poquito con el guión que yo he preparado para poder hablar un poquito de él, ¿vale? Eh, un juego que está basado en la película de 1993 de Alex de la Iglesia, Acción Mutante, en donde se nos va a presentar una especie de ambientación cyberpunk dirigida por grandes corporaciones y colonias espaciales que contrasta con vascos con boina, a rosca, al mando de cargueros espaciales que transportan palitos de merluza. Entre media nos vamos a encontrar un grupo de terroristas formado por seres deformes, mutantes, que pretenden vengarse de los ricos y de los guapos. Debido al detalle y la profundidad que vamos a hacer de esta reseña, espero que disfrutéis un poquito de ella y que veáis con un poquito de detalle. No va a ser muy larga, voy a intentar que no se me vaya una hora, como me pasa muchas veces. Voy a intentar que sea un poquito más corta de lo habitual en mí cuando me enreo. Pero bueno, es lo que voy a intentar. Lo primero que hay que decir sobre esta obra es que está totalmente inspirada en ese increíble y motivador discurso que se mueve en la película del 93, Acción Mutante, de Alex de la Iglesia. Una Alex de la Iglesia que además todos sabéis, los que os movéis en este mundillo al igual que yo, que es un rolero consumado y que además un jugador de la llamada de Cthulhu totalmente compulsivo, casi diríamos, ¿no? Prácticamente se lo ha jugado todo y es también autor de una de las últimas aventuras grandotas que ha salido para la llamada de Cthulhu y que además es de las poquitas que podemos encontrar obras 100% españolas y por un director de cine, ni más ni menos, como puede ser La Broma Macabra. La gente de No Solo Rol ha sido la gente que se ha encargado de adaptar el espíritu del film en un juego de rol. Cosa harto difícil en los tiempos que corren, ya que la historia está totalmente imbuida en el espíritu de los 90. Y en los 90 básicamente era ese momento en el que se podía decir lo que te diera la gana, cuando te diera la gana y sin rendir cuentas a nadie. Hoy en día, sin embargo, estamos en el punto de que tienes que medir tus palabras todas con escuadra y cartabón para no herir la sensibilidad de los ofendiditos y ofendiditas. Una subtribu que ha surgido a raíz de las redes sociales en las que prácticamente cualquier cosa, aunque sea una triste broma, se lo van a tomar en serio, van a coger su piel de cristal y se van a ofender y te van a poner de lo que no eres. Yo soy bastante sarcástico, o estoy siendo bastante sarcástico diciendo esto, pero es que es la pura y dura verdad. Si te pones a jugar con tu gato y grabas un vídeo y lo pones en TikTok, te va a venir el típico o la típica en la que te va a decir que estás maltratando al gato cuando tú a lo mejor estás jugando con él. O le vas a gastar una broma a tu hijo y es que lo estás educando mal o lo estás maltratando. A ese tipo de personas tan extremas es a las que yo me refiero. Evidentemente,
si la persona se pasa con la broma, pues se ha pasado con la broma, pero se ha pasado con la broma en los 90, en los 80, en los 70 o ahora. Yo me refiero a aquellas personas que a la mínima, a la más mínima, saltan. Y por eso creo que es muy valiente meter un juego de esta mentalidad de los 90 tan transgresora y tan hago lo que me da la gana, ¿no? Y tan un poquito canallesca, en un tiempo en el que eso parece no llevarse ni muchísimo menos de moda. Vuelvo a repetir que Acción Mutante se desarrolla en un universo cyberpunk, está encastrado en la cultura rancia de la España del post-franquismo, pero mezclado con este cyberpunk. Eso le da unos toques cómicos muy graciosos, muy interesantes de bucear a través de ellos, pero que evidentemente es lo que precisamente hace que esta obra pues pueda llegar a herir algunas sensibilidades. El juego se desenvuelve entre grandes corporaciones, mutantes y colonias espaciales. Además, vamos a encontrar que todo esto está aderezado con canciones de Maciel, picoletos espaciales con bigotes y tricornio, y Vasco con boina y rosca al mando de cargueros especiales que transportan palitos de merluza, que es lo que antes os he contado, ¿no? Esto, como dice el propio director en el prólogo, ha sabido mantener la llama encendida y ahora llega la hora de la venganza. ¡Viva la acción mutante! Y a por ellos, que son muchísimos más y están totalmente amazados. ¿Qué contiene este libro? Bueno, lo primero que contiene este libro es un prólogo del autor de la película, al cual me imagino pues que tuvieron que pedir permiso para poder hacer un juego de rol de la misma, ya que él es el poseedor de los derechos de la obra. El libro comienza con un prólogo de este rolero de pro que sale de la iglesia, seguido de un resumen del mundo en el que se desarrolla y de la propia película, con imágenes y descripciones de las escenas más importantes para que recordemos y nos empapemos bien del mundo donde vamos a viajar. ¿Es imprescindible ver la película? No. ¿Es recomendable? Por supuesto que sí. Si después de leer la sección tu nivel de palabras malsonante por minuto aumenta, eso es normal. Eso es que quiere decir que te estás preparando bien para jugar o dirigir este divertidísimo juego de rol. A continuación, hay una breve introducción de las cosas típicas de un juego de rol y un glosario con los términos mutantes, además de un resumen del sistema de juego. Avanzando al segundo capítulo, nos vamos a encontrar un capítulo que nos explica cómo crear nuestros propios PJs, además escrito tal cual, PJs. Sí, has leído bien, no está dicho así porque sí, es porque en el juego se denomina así, lo mismo que el DJ está escrito literalmente DJ, no una D y una J, no, DJ, la palabra completa. Y es así como lo van a denominar durante todo el tiempo en el juego, de una manera un poquito más cómica, ¿no? Además hay que decir que este juego es un PBTA, un Powered by the Apocalypse, que es un sistema pues del que se ha abusado mucho en los últimos tiempos a la hora de hacer juegos de rol. Eso es indudable, ¿no? Y esta acción mutante pues no iba a ser menos. Se ha abusado mucho de este concepto y de este sistema para hacer juego porque es un sistema rápido, un sistema muy narrativo y un sistema que está creado pues para que se provoque rápidamente acciones, ¿no? Y reacción, ¿no? De hecho, todo gira a esas movidas, que son las tiradas de habilidades creadas para la situación, y que cuando fallas o aciertas, hace que el juego siga, ya sea para bien o para mal, o incluso para la mitad, porque en cada tirada hay 2 dificultades distintas y por lo tanto 4 resultados diferentes que nunca van a detener la trama, sino que van a hacer que la misma vaya a ser más cómica conforme se vayan produciendo más errores y vayan produciéndose situaciones más rocambolescas, o un poco más fácil, un poco más mejor si la situación más o menos de las acciones de los personajes pues empieza a ir un poquito mejor. Además, en el cuarto capítulo vamos a ver cómo se habla de este mundo, un mundo denominado rancio apocalíptico, que es el término que el autor le ha dado a este mundo de mierda en el que viven los PJ. En este capítulo se va a detallar a la perfección todo el trasfondo de la historia,
para que nosotros podamos crear cualquier aventura, cualquier historia que queramos basar en este universo. Además, nos dan semillas de aventura prácticamente en cada párrafo. Este capítulo además contiene las fichas de los PNJs, escrito igual, PNJs, junto con el trasfondo que es el que les atañe. El quinto es el capítulo de la DJ o el DJ. Aquí la llaman la DJ, pero puede ser el DJ perfectamente. O sea, yo es que soy más de usar el femenino y el masculino o los dos a la vez, que usar uno o usar el otro. Pero bueno, esas son mis formas de expresarme y me cuesta trabajo expresarme de otra manera. Es un capítulo, que estamos hablando de los capítulos, ¿vale? La introducción, la creación de PJ, las reglas, el mundo postapocalíptico y aquí, el cómo ser DJ, ¿vale? Este es un capítulo que no es necesario que se lo sepan los jugadores, evidentemente. Es el típico capítulo de todos los juegos de rol donde vienen básicamente las reglas más importantes para el director de juego. Y para aquel que va a estar peleándose con las reglas de juego durante todas las partidas. Por experiencia os digo que a veces es un poco complicado sacarse movidas y escenas de la chistera y que vayan de la mano y que además vayan de la mano con estas reglas. Por tanto, es bueno leerse el capítulo, es bueno sacar conclusiones, pero a los mandos de Acción Mutante yo me dejaría llevar y no pararía la acción y me reiría con mis jugadores y ya está. Lo más importante es el capítulo de aventuras, donde vais a tener varias bastante divertidas, como son Sirimiri, Mi pequeño pony de los cojones, Revelación Mariana e Ideas para aventura. Tengo que decir que por internet hay pocas partidas de Acción Mutante, pero yo he visto, por ejemplo, partidas como de Sirimiri y de Revelación Mariana que son muy, pero que muy divertidas. En cuanto a la creación de los PJs, vamos a rebobinar un poquito. Nos vamos a ir a ese capítulo 2, ¿vale? Y nos vamos a ir a la creación de los PJs, en la página 16. ¿Vale? Y tenemos el capítulo de la creación de los PJs. La creación consiste en uno de los puntos más diferenciadores de este juego. Porque aunque está basado en el sistema PBTA, un sistema que viene usando no solo rol en sus juegos, sino los PBTA, ¿vale? Para la creación de personajes, que es el tema de los conceptos y toda la historia, ¿no? Los conceptos, el trasfondo, los hitos y demás, ¿vale? Como el sistema hito y tal, que suele tener este tipo de acciones, ¿vale? De juegos de no solo rol. A este le han dado una vuelta de tuerca. Aquí no lanzamos dados para ver si sabemos hacer algo, sino para ver si nuestros cuerpos nos dejan hacer lo que queremos. Recuerda que esto va de mutante, con muchos problemas físicos, psíquicos y sociales. Olvidaros de los X-Men. Estos mutantes no tienen mutaciones que les van a ayudar a ser mejores, ni que les van a convertir en superhéroes, sino mutaciones que en muchos casos les van a fastidiar, ¿vale? El PJ cuenta con 4 rasgos numéricos o ineptitudes, como en hitos, pero al revés. Tienen debilidad, torpeza, estupidez y asociabilidad. A cada uno se le añade una flipada, es decir, algo que los PJ saben hacer bien pese a todos los impedimentos que tienen. En lugar de tener una complicación, como en el sistema hito, aquí tienen una vacilada o una flipada. Esto sirve para mejorar tiradas cuando el momento y la movida lo permitan. Además, debemos de añadir una tara, es decir, el impedimento más destacable que puede entorpecer aún más las acciones de nuestro PJ. En este caso, solo es una, aunque puedes ganar más si la cosa no sale bien durante las partidas, durante el juego. Además, hay que contar los puntos de salud y crear algunas cosillas más como el concepto, sus citas recurrentes, su trasfondo y sus motivaciones. Y lo más importante, los puntos de puteo.
que al contrario que los clásicos puntos de héroe, puntos de drama o derivados, estos más que servir para ayudar, sirven para joder a los demás, ya sean PJs o PNJs. Todo el mundo va a empezar con uno y el director dará uno por cada jugador de la sesión. Es decir, todos tienen de partida uno y si en la mesa se sientan 3 jugadores más, va a recibir otros 3 más. Empezará con 4. También nos dan parámetros para equipar a los PJ, la pasta que pueden tener o cómo mejorar a lo largo de las partidas. Que básicamente consiste en que cuando sacan una tirada de mierda, en los 4 rasgos ganan una flipada. Sin embargo, un rasgo empeora aún más si cabe y para rematar explican cómo crear u organizar un comando. El libro va a ilustrarnos con diferentes arquetipos, esto es muy clásico del PBTA. Nos va a dar ideas para que podamos tener una base de posibles personajes que podríamos encontrar en el trasfondo. Se diferencia mucho de lo que viene siendo el concepto de PBTA actual, en el que no te van a dar una hoja con unas preguntas, tú vas a ir respondiéndole, vas a ir obteniendo una serie de movimientos y es un PBTA duro. Sino que aquí es un poco más clásico la creación de personaje, tú vas a repartir algunas cositas, vas a tomar algunas decisiones y aunque tienes unos arquetipos de base, no te están exigiendo tomar esos movimientos por narices que te vienen ya de serie de ese tipo de arquetipo. Y además van a venir una serie de PJs pregenerados. Aquí están los arquetipos, emprendedor, granjero quemado, vienen una serie de arquetipos, ¿vale? Y más o menos sobre el final, aquí la cita, las motivaciones, las ineptitudes, las taras, ¿veis? Este por ejemplo tiene una cola de zorro. Y las flipadas, ¿vale? Todo lo que os he ido explicando durante todo el momento, la salud, las taras, la pasta, la involución, el inventario, el comando y lo que habíamos hablado de las fichas pregeneradas, ¿vale? Las tendríais aquí. Estas serían más o menos las fichas pregeneradas. Bien. Las reglas. En lo que respecta a las reglas del juego, este bebe de la filosofía del Powered by the Apocalypse. No en cuanto a la creación del mundo o de la aventura, ya que el DJ sí que debe prepararse las cosas y llevar la partida, sino en cuanto a las mecánicas y al modo de actuar. Y aunque se puede hacer complicado para el director de juego o para el DJ si no ha jugado mucho este tipo de juego, personalmente tengo que decir que no está mal. No es que a mí me haya flipado, pero no está mal. Y hay otros PBTA mucho más difíciles de manejar que este. También ayuda a espabilar un poquito y tener ciertos aspectos en cuenta en las escenas que antes no te planteabas cuando dirigías juegos un poquito más clásicos. Luego, cuando os explique el sistema de movida, lo entenderéis. La sesión o la sección de las reglas comienza con un resumen muy práctico de las reglas y unos consejos de uso. Pero lo que realmente va a llevar el juego son las movidas. Una mecánica que puede abarcar acciones muy dispares y diferentes entre sí. De hecho, se puede resolver toda una escena con una sola y única tirada. Cada vez que haya que resolver un desafío, tanto si es una acción corta, como por ejemplo una puerta cerrada, o una escena entera como huir cagando leche de un edificio en llamas, se plantea una movida. Para ello se decide el rasgo para la tirada y la dificultad de esta, en este caso precariedad, y las consecuencias del fallo, que dependen de la precariedad. El PJ debe superar 2 dificultades en una sola tirada de dados. En una tirada de un porcentual debe sacar más de lo que tiene en el rasgo, un número porcentual que tendrá, y menos de la precariedad en el dado de unidades. Esto nos da 4 resultados posibles.
Y es aquí donde reside, digamos, el cacao de este sistema, el meollo del asunto, ya que esto nos permite desarrollar la movida para darle jugo. Simplemente aplicar los resultados que nos ofrece la tabla de precariedad o juntar ambos. Normalmente, el nivel de precariedad nos ofrece unas consecuencias, como por ejemplo, la precariedad 5 provoca 4 puntos de daño. Claro que esto es un poco aséptico, por lo que debemos añadir un poquito de chicha al asunto. Si la movida era hackear un cajero, el daño puede ser por electrocutarnos, pero además, si se falla, todo salta la alarma y desencadena una nueva escena. Voy a aprovechar para beber agüita. Entenderme, pero se me seca la boca. Porque los personajes son de lo más curioso. Está lo básico, ven siendo las reglas y demás, ¿vale? Sigo. Podemos crear nuestras propias movidas. En la mayoría de los casos, seguir la que nos ofrece el libro, que abarcan la mayoría de las acciones o escenas en las que los PJs necesitarán hacer valer sus acciones. Un efecto de este sistema es que el director no va a hacer tirada, sino que los PNJ representan niveles de precariedad y van a aplicar taras a los PJs cuando interactúan con ellos. Las flipadas en el juego representan cosas que el PJ se le da muy bien. Por ejemplo, digamos que el jugador quiere atacar a un PNJ y su personaje tiene una flipada en el rasgo de inutilidad que es nudillos de acero. Por ello puede aplicar esta flipada cuando le meta un puñetazo al enemigo. ¿Qué implica esto? Pues que podemos alterar la tirada de diferentes maneras para darnos ventaja. Lo mismo ocurre con las taras, pero al revés. Y para activarla además hay que gastar un punto de puteo. De esos puntos de puteo que os hablé antes, pues esos puntos de puteo. Aunque lo de las taras tiene un poco más de chicha, la verdad, ya que los fallos en las movidas o los daños graves provocan nuevas taras temporales, que se pueden ir acumulando y pueden acabar siendo permanentes o incluso llegar a matar al PJ. Es un juego donde putear al amigo y acabar con amistades está a la orden del día. El juego además también nos ofrece reglas para los combates, pero básicamente son una lista de movidas, de acciones más comunes durante los mamporros. Y añaden las clásicas reglas de recuperación, que en este caso hay de diferentes grados de daño. Desde algo superfluo como recuperar el aire con un golpetazo que te han dado en el estómago, hasta una operación a corazón abierto. Por último están las reglas de equipo, de cómo afectan las tiradas de los PJ o las movidas que les atañe. Regatear, reparar, etcétera. Y esto nos da una buena lista, también tenemos una buena lista de vehículos y de cómo usarlos, ¿no? Al final del libro viene un buen resumen de todas las reglas que puede consultarse rápidamente durante la partida. Y esto por experiencia es bastante útil cuando los juegos tienen un sistema al que no estás acostumbrado a jugar. La segunda parte de la que os quiero hablar un poquito del libro, pues va a venir más o menos aquí. Y es un poco cuando hablamos del mundo rancio apocalíptico. El mundo rancio apocalíptico, o la ambientación un poquito de este juego. Tenía más o menos todas las reglas. Estamos dando un poquito para abajo. Tiene una cantidad de reglas para hacer un PBTA que es bastante sorprendente. Pero sí, tiene bastante regla. Aquí estaríamos los de un mundo rancio apocalíptico, lo que viene siendo la ambientación. Vale, este es sin duda el capítulo más divertido de todo el libro. Y el más divertido de leer. ¿Vale? Crea un mundo muy interesante y muy profundo a partir de la mismísima peli de Alex de la Iglesia. Para todos aquellos que han vivido o han visto esta película, y para todos aquellos que han vivido esta época un poco más rancia de finales del franquismo, principios de
democracia. Yo soy nacido en el 78, yo he vivido los años 80 y demás. Em, es una época donde lo rancio todavía existía. La época del destape y de otras cositas, ¿no? Aunque los 80 ya fueron revolucionarios en muchas cosas, todavía era bastante rancia España por aquella época, si la comparamos con hoy día. Mucha gente va a ver esta ambientación en ese sentido muy curiosa, ¿no? Va a haber un mundo donde gente rebelde combate, ¿vale? Este mundo rancio, ¿no? Una ambientación que va a tener muchas referencias y guiños culturales a esa España, ¿no? Pero aún así, es recomendable igualmente porque es un trasfondo muy rico y una distopía muy chula y muy bizarra de un universo cyberpunk. El estilo en el que está redactado el capítulo es bastante interesante, es bastante ameno de leer, ya que es como si el personaje pregenerado Fidel Castro, con K, líder del comando, le explicase a alguien que acaba de nacer cuál es el mundo que le está rodeando, desde el punto de vista de los oprimidos que luchan contra los pijos y el mundo en general. Poco a poco se va degradando todo el universo creado para el juego, desde la geografía, que está algo peor que la actual, la sociología, las modas, el espacio y las naves, bueno, la religión, etc. Se centra sobre todo en el espíritu del juego, la lucha entre opresores y oprimidos. Y bueno, los planetas tienen unos nombres curiosos. En cada uno de los apartados vamos a tener diferentes ilustraciones de PJs, su descripción y la ficha. Y algo que creo que le da mucha vida al trasfondo son los PJs que han creado con nombre y apellido, para que los PJs tengan una cara a la que odiar, ya que este tipo de detalles son fundamentales para dar vidilla y vida al juego. Por último, hay varios comandos de mutantes adheridos a la causa, ¿no? Y los tenemos ahí, ¿no? Que podemos usar tanto como aliados o como posibles rivales. Una muy buena descripción con referencia a personajes de la película y qué fue lo que hicieron después de los acontecimientos de la misma. Se supone que casi todas las partidas van a ir después de esta película. Se añade también la opción de meter las fichas de PJs en medio del trasfondo. Y esto a mí no me terminó de satisfacer, la verdad, no me terminó de gustar. Los editores tuvieron a bien añadir un índice al principio del libro con las páginas donde encontrar a cada una de las fichas, porque si no, esto al final es un poco lío, ¿no? En la sección dirigida al DJ, al director de juego, es la típica sección que en la mayoría de los juegos de rol existe un poco para apoyar y dar ciertas facilidades al director para enfrentarse a tomar las riendas de este juego de rol y le da ciertos consejos de dirección que a mí realmente creo que en este libro no aporta nada muy excesivamente novedoso, pero sí aporta algo que para dirigir este juego es imprescindible, ya que va a ayudar a entender bien cómo usar las reglas y crear tus propias partidas con el estilo o ambiente que pensaron los creadores, o al menos que se asemeje a la peli a la que está basada. Además va a añadir una lista de películas y referencias, ¿no? De buen texto, de ideas, de documentos. Una lista de canciones míticas que no puede faltar en Nación Mutante, sobre todo Defcon 2, ¿no? Y cosas por el estilo. Luego en el tema de las aventuras no me voy a meter mucho, porque entonces os metería unos spoilers muy grandes y seguro que queréis probarlas y dirigirlas. No voy a comentar gran cosa de ahí, ¿no? Digamos que hay dos aventuras muy diferentes que nos van a ayudar a meternos en el juego. La primera es un repaso de la escena más mítica de la película. Y se nos recomienda ir viendo las escenas conforme se van jugando.
Eso sí, hay que encontrar la peli en algún sitio, y eso no es tarea fácil hoy día en 2022, salvo que Internet haga su magia. Además, la calidad de la misma es bastante pésima. Hay que decir que esta película es del 93, de las primeras películas de la iglesia. No es que esté muy adaptada a los tiempos modernos, ¿vale? Y cuesta verla, cuesta verla. Pero bueno, se puede intentar. Se supone que las escenas las va narrando el líder del comando a la luz de la hoguera en el desierto de Almería a la hora de empezar la siguiente partida. La aventura principal es una especie de dungeon muy divertida con escenas muy bizarras donde puedes experimentar gran parte del potencial del juego. No voy a revelaros nada porque si no os coméis el spoiler y no os sorprendéis, y lo interesante es que os sorprendáis. La de la siguiente aventura nos ofrece 3 capítulos muy distintos entre sí, pero que se conforman una misma historia. ¿Vale? Para introducir a los PJ nos ofrecen 2 modos. Uno si usamos el comando pregenerado y otro si hacemos uno nuevo. Sirimiri es el primer capítulo. Tan solo conforma un par de escenas para meter a los PJ en el meollo. Puede que se quede corto para jugar en una sola sesión si los PJ, o sea, los jugadores van a piñón fijo. Y quizás tengáis que añadir algunas cositas, salvo que tengáis jugadores que les guste el roleo. El segundo capítulo ya mola un poco más, que es mi pequeño pony de los cojones. Es un asalto en toda regla a la gran mansión de los opresores, bien conocido. Aunque pueda parecer un daño, no lo es, ya que moverse por la mansión va con unas reglas específicas y no con un mapa. El último capítulo, Revelación Mariana, es una aventura intergaláctica que llevará a los PJs al planeta donde se estrelló la nave de Yarritu, para descubrir que lo que van a buscar está custodiado por una gran secta adoradora de gatos al más puro estilo Lovecraftiano, pero con divertidas consecuencias. No voy a contar tampoco mucho más, porque lo interesante es que lo veáis vosotros. Con respecto a la maquetación, que os estoy mostrando pequeñas cositas, pequeñas historias de la maquetación, ¿vale? Es de las cosas más acertadas de este libro. Puede que haya gente a la que no le guste, por supuesto, para gusto las mutaciones. Pero no podemos decir, o los colores, no podemos decir que no representa el estilo de la temática y del juego. Mezcla, si veis, el rojo, mezcla el negro, mezcla un gris clarito, muy clarito, y es bastante fácil de leer. Creo que eso es lo más positivo, ¿no? Que es bastante fácil de leer. Hay ilustraciones, como en todo juego de rol, no son excesivas. Aquí el negro sobre blanco sí, a mí sí me molesta más que esta parte de aquí. La mayoría de las ilustraciones son bastante cómicas. Esto es importante, ¿vale? Hay que decir que este juego es una gran comedia dentro de la seriedad de un mundo extremadamente chungo y violento, con lo cual mientras más divertidas sean las ilustraciones, mejor, para hacernos una idea de dónde cojones nos estamos metiendo, ¿vale? Y esto siempre es interesante. Así que en conclusión, sin duda lo mejor de Estación Mutante es primero tomárnoslo con sentido del humor, porque es un juego para tomártelo con sentido del humor. Si es un juego en el que vas a buscarle los 3 pies al gato, quizás no sea tu juego, empezando por ahí. Segundo, la ambientación, sin duda. Creo que es una ambientación de las más divertidas de Ales de la Iglesia, y creo que de verdad capta muy bien este juego la idea de la película original y da muchas ideas para echarle horas y horas de diversión, sobre todo porque yo creo que este juego está muy enfocado a esas reuniones sociales con los amigos, cuando quedáis para celebrar un cumple y después de las cervezas y de que comer todos juntos decidís jugar una partida de rol cubatita en mano. Este juego puede dar mucho juego en ese sentido. Lo peor, si hay que ponerle un pero, porque todo tiene en la vida, en la villa de Dios, todo tiene su pero, ¿no? Para mí, lo peor es el bestiario, más conocido como bicherío mutante. ¿Vale? ¿Por qué?
porque resulta bastante tedioso utilizarlo incluso marcando las páginas o usando dispositivos digitales, sobre todo si estás improvisando. Tal vez hubiese sido una buena idea, ya que no es muy extenso, son unas 40 y pico páginas. Eh, bueno, un poquito más si metemos las que hay en el espacio, ¿vale? La fauna opresora, en fin. Lo que viene siendo el bestiario va más o menos desde las 110. Yo no hubiese visto mal tener el bestiario aparte del manual. Aparte. Es cierto que el manual no es muy extenso, son 216 páginas y a lo mejor si le quitas el bestiario, pues joder, le estás quitando mucho, ¿no? Porque le estás quitando, pues, bastante, ¿no? Le estás quitando una buena cantidad de, de páginas. Pero yo creo que a lo mejor hubiese sido interesante tenerlo fuera porque cuesta trabajo estar narrando, tener los movimientos si los tienes todos más o menos distribuidos, movimientos, bestiario y un resumen de reglas, sobra, ¿no? Pero te lo tienes que hacer tú. Si tienes el libro lleno de... Bueno, eso pasa mucho con los libros, ¿no? Marcas el libro de marquitas y de cosas y a lo mejor se hace un poco pesado, tienes que estar leyendo arriba, abajo. Mi consejo cuando pasa esto en los libros, hay muchos libros que tienen el bestiario dentro del libro y no pasa absolutamente nada, es coger, ir a lo que tú más o menos calculas que te puede salir en la partida, ya tenerlo, todas sus características principales aportadas en un folio aparte, luego ya te ahorras de ir a esa página cada vez que tengas que hacer cualquier historia con él. Esa es mi conclusión personal, porque he sido narrador de Dungeon durante muchos años, he visto el manual del bestiario siempre por fuera y a lo mejor a mí me ha resultado útil porque vengo de esa vieja escuela, pero eso no significa que sea la mejor manera, que también se puede tener en el mismo manual en un solo tocho, pero a lo mejor tener cositas por fuera, anotaciones y demás. Para mí el juego es una gran adaptación de la película, es un juego divertido, con algunas reglas un tanto confusas. A mí es que el PBTA me confunde algunas veces, y este no es un PBTA clásico, sino que tiene cosas muy particulares. Es muy probable que la gente más joven pues no termine de entender las referencias. Para ellos, incluso viendo la película, les puede costar los chistes y no pillarlos realmente, y que parece un juego más enfocado a divertir a los puletas, ¿vale? Como este servidor que os habla. Pero eso no significa que si no le dan una oportunidad, que yo le daría una oportunidad aunque fuera un chavalito joven que no me entere mucho de la película, porque aún así creo que se lo pueden pasar bastante bien. El sistema me parece que puede resultar, como ya he comentado, un poquito complicado y a veces difícil de entender para los jugadores, y puede poner ciertas trabas durante la partida. Se lo tiene que trabajar mucho el director de juego para poder exprimir sus capacidades de improvisación. A mí eso no me molesta porque yo improviso muchísimo, pero es un sistema tedioso, y que es complicado de aprendértelo al principio. Aún así, yo recomiendo fervientemente que se le dé una oportunidad. Creo que es un juego bastante divertido. Yo he querido darle oportunidades al juego aquí en este canal. No se lo he dado porque no he encontrado los jugadores para hacerlo y porque la gente pues prefiere jugar otro tipo de cosas, y por eso todavía no le hemos dado esa oportunidad. No porque no quiera dársela, porque estoy deseando de verdad de darle esta oportunidad a Acción Mutante. Por mi parte finalizamos aquí el vídeo. Cumplo con lo que prometí, menos de una hora, 40 minutos cortos, y lo dejamos aquí. Espero que os guste. Volveremos dentro de algún tiempo con esta sala del maestre, donde hablamos de rol en general y sobre todo del rol que yo tengo tanto en digital como en físico. Y el próximo juego del que vamos a hablar es Agentes de la Noche. Vendrá dentro de un tiempecito, así que atentos al canal. Si os gustan estas pequeñas reseñas a mi puta bola, pues me dejáis ahí ese like, que yo lo vea, ¿vale? Lo compartís con vuestros colegas para que ellos también lo puedan ver. Y si no estáis suscritos al canal y os mola lo que hacemos aquí, pues es tan fácil como darle al botón rojo, que es totalmente gratis, y seguís el contenido de este castillo, vuestro castillo de Lord Guzmán, que sigue subiendo rol
videojuegos y todo con el mismo buen rollo que hace 6 años. Muchas gracias a todos por seguirme y hasta la próxima. Adiós.